La abandonaron embarazada en el ardiente desierto sonorense para que muriera junto al hijo mestizo que llevaba en su vientre. Con su sangre manchando la arena y los cascos de los perseguidores retumbando en la distancia, Marisol comprendió que su única esperanza era el guerrero Yaqui, que debería odiarla por llevar el apellido del hombre que había masacrado a su pueblo. Entre las montañas áridas de Sonora, donde el cielo y la tierra se fundían en tonos cobrizos, un hombre cabalgaba solitario. El viento del norte arrastraba consigo la promesa del invierno, mientras Ahuitzotl Montoya avanzaba con determinación por senderos apenas marcados en la tierra rojiza. Su rostro tallado por el sol y las penurias revelaba 32 años de vida dura, de los cuales 15 habían transcurrido bajo el yugo de las haciendas y los últimos 7 en libertad, tras escapar de las garras de los terratenientes que habían diezmado a su familia y su pueblo. La tarde comenzaba a declinar cuando notó algo inusual entre los matorrales espinosos. Un destello extraño, como tela rasgada ondeando entre las ramas secas, se detuvo, alerta. Sus sentidos, afilados por años de supervivencia, le advertían del peligro. Podría ser una trampa de los rurales, siempre empeñados en capturar a indígenas rebeldes para enviarlos a las plantaciones de Enequén, en Yucatán. Desmontó con sigilo, desenfundando el cuchillo que llevaba al cinto. El caballo, un mustang de pelaje oscuro, resopló inquieto. Ahuitzotl lo calmó con un susurro en lengua yaqui, palabras ancestrales que parecían tener efecto inmediato en el animal. Tranquilo, sombra, no es día para morir, murmuró, avanzando entre la maleza con la cautela de un puma. Lo que encontró al apartar las ramas no fue un soldado ni una trampa, sino algo que le heló la sangre más que cualquier amenaza. Una mujer joven yacía inmóvil, con el rostro pálido cubierto parcialmente por cabellos negros enmarañados. Su vestido, que alguna vez debió ser blanco, estaba manchado de tierra y sangre seca. La respiración, apenas perceptible, formaba pequeñas nubes en el aire frío. Ahuitzotl se arrodilló junto a ella, guardando el cuchillo. Con manos ásperas pero cuidadosas, apartó el cabello del rostro de la desconocida. Tendría poco más de 20 años, y a pesar de la suciedad y el agotamiento, su belleza era innegable. Rasgos mestizos que hablaban de sangre indígena y española mezclada a lo largo de generaciones. Sus labios agrietados murmuraron algo ininteligible. ¿Puedes oírme?, preguntó él, acercando su cantimplora a los labios de la mujer. Ella entreabrió los ojos, de un color ámbar sorprendente, antes de volver a cerrarlos. El agua se derramó por su barbilla. Fue entonces cuando Ahuitzotl notó el vientre abultado bajo el vestido rasgado. La mujer estaba embarazada, quizás de 7 u 8 meses. Una maldición escapó de sus labios. La situación era más complicada de lo que había imaginado. Miró alrededor, buscando señales que explicaran su presencia allí, tan lejos de cualquier población. No había rastros de campamento ni de compañía. Solo huellas de botas y ruedas de carreta que se alejaban hacia el norte. La habían abandonado a su suerte. El código yaqui era claro: no interferir con forasteros, especialmente en tiempos de persecución. Los mexicanos habían declarado guerra abierta contra su pueblo y cada desconocido representaba un riesgo potencial. Su propia tribu, refugiada en las montañas de la Sierra del Bacatete, ya sufría escasez de alimentos y medicinas. Una boca más que alimentar, y pronto 2, sería una carga difícil de justificar ante el Consejo de Ancianos. Sin embargo, mientras contemplaba el rostro de la mujer, algo se removió en su interior. Un recuerdo distante,
el de su hermana menor, muerta durante un ataque a su poblado 7 años atrás. Ella también esperaba un hijo que nunca llegó a nacer. «Esto no es prudente», murmuró para sí mismo, mientras tomaba una decisión que podría costarle el respeto de su gente. Con cuidado, envolvió a la mujer en su manta y la alzó en brazos. Su cuerpo pesaba sorprendentemente poco para alguien en su estado. La acomodó sobre Sombra y montó detrás de ella, sosteniéndola para evitar que cayera. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando Aguitzol divisó las primeras señales del campamento yaqui. Fuegos discretos, apenas visibles entre los árboles, y vigías apostados en puntos estratégicos. Al reconocerlo, el primero de los centinelas se acercó con expresión alarmada. «¿Qué traes ahí, Ahuitzotl?», preguntó Moctezuma, un joven guerrero de rostro serio marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Una mujer. La encontré abandonada en el desierto. Está embarazada y necesita ayuda». Moctezuma se tensó visiblemente. «¿Sabes lo que dirá Cuauhtémoc? No podemos arriesgarnos por una mestiza, podrían estar siguiéndola». «Borré mis huellas», respondió Ahuitzotl con firmeza. «Y si alguien viene a buscarla, nos ocuparemos de ello». Sin esperar respuesta, continuó avanzando hacia el campamento. Los rostros que se giraban a su paso reflejaban una mezcla de curiosidad y desaprobación. Los niños se asomaban entre las tiendas de pieles y ramas, mientras las mujeres mayores murmuraban entre sí, haciendo gestos para alejar la mala suerte. Ahuitzotl desmontó frente a la tienda de Citlali, la curandera. La anciana, de cabello blanco trenzado y manos nudosas como raíces, salió al sentir su presencia. Sus ojos, sorprendentemente claros para su edad, se posaron primero en la mujer inconsciente y luego en el rostro tenso del guerrero. «Así que has traído problemas al campamento», dijo en tono neutro, mientras indicaba a Ahuitzotl que llevara a la desconocida al interior de su tienda. «Encontré problemas y decidí no dejarlos morir», corrigió él, depositando con cuidado a la mujer sobre una estera limpia. Citlali se arrodilló junto a la desconocida y comenzó a examinarla con movimientos precisos y eficientes. Sus dedos palparon el pulso en el cuello, luego el vientre abultado. «El niño vive», anunció tras un momento. «Ella está débil, deshidratada, pero no hay señales de fiebre. Necesitará caldos y hierbas. Y descanso, mucho descanso». Ahuitzotl la sintió, sintiendo un alivio que no esperaba. «¿Crees que sobrevivirá?». La anciana levantó la mirada y por primera vez una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Ha sobrevivido hasta ahora, ¿no? Debe tener la sangre fuerte». Hizo una pausa. «Pero Cuauhtémoc no estará contento». «Ya lo sabes». Ahuitzotl se tensó. «Me ocuparé de eso». En ese momento, como si las palabras lo hubieran invocado, la cortina de la tienda se apartó. En el umbral se erguía la imponente figura de Cuauhtémoc Vázquez, líder del clan. Su rostro, marcado por décadas de lucha y sufrimiento, parecía tallado en piedra. Los ojos negros, impenetrables, se clavaron en Ahuitzotl. «El consejo te espera», dijo simplemente, antes de dar media vuelta. Ahuitzotl intercambió una mirada con Citlali. «Cuídala», murmuró antes de seguir a Cuauhtémoc hacia la tienda principal, donde los ancianos lo juzgarían por haber traído a una extraña al último refugio seguro de su pueblo. El interior de la tienda ceremonial olía a copal y hierbas secas. 7 ancianos formaban un semicírculo alrededor del fuego central, sus rostros curtidos por el tiempo, iluminados por el resplandor anaranjado de las llamas. Ahuitzotl permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada firme, mientras Cuauhtémoc tomaba asiento junto a los demás.
«Has traído a una extraña a nuestro refugio», comenzó Yaretsi, la más anciana del consejo. Su voz, aunque frágil, resonaba con la autoridad que solo otorgan los años. «Conoces nuestras leyes, Ahuitzotl. En tiempos de guerra, los forasteros son una amenaza». «La mujer estaba moribunda», respondió él, manteniendo un tono respetuoso pero firme. «Abandonada como un animal, con un hijo por nacer. No pude dejarla morir». Tonatiuh, un anciano de mirada severa y cicatrices de viruela en las mejillas, golpeó el suelo con su bastón. «Tu compasión podría costarnos a todos. ¿Quién es ella? ¿Quién la abandonó? Podría ser una trampa de los Yoris para encontrar nuestro campamento». Los Yoris, como llamaban a los blancos y mestizos mexicanos, habían intensificado la persecución en los últimos meses. Decenas de yaquis habían sido capturados y enviados a las plantaciones del sur, donde pocos sobrevivían más de un año. «No creo que sea una trampa», intervino Xochitl, la única mujer del consejo además de Yaretsi. Su rostro redondo y sus ojos astutos le daban apariencia de búho. ¿Qué soldado usaría a una mujer encinta como cebo? La criatura en su vientre es real, no una mentira. Cuauhtémoc, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Real o no, sigue siendo un peligro. Nuestra gente apenas tiene suficiente para sobrevivir el invierno». Sus ojos se clavaron en Ahuitzotl. «¿Por qué arriesgar todo por una desconocida?». La pregunta flotó en el aire cargado de humo. Ahuitzotl respiró profundamente antes de responder. «Porque somos yaquis. Nuestro pueblo siempre ha respetado la vida, incluso en los tiempos más oscuros. Si abandonamos nuestros principios, ¿en qué nos diferenciamos de quienes nos persiguen?». Un murmullo recorrió el círculo de ancianos. Ahuitzotl sabía que había tocado una fibra sensible. La identidad yaqui, su orgullo, era lo que los mantenía unidos frente a la adversidad. «3 lunas», dijo finalmente Yaretsi, levantando una mano arrugada para silenciar los murmullos. «La mujer puede quedarse hasta que nazca su hijo. Después debe irse, y tú, Ahuitzotl, serás responsable de ella. Si trae problemas al campamento, ambos pagarán las consecuencias». Ahuitzotl inclinó la cabeza en señal de aceptación, aunque en su interior sentía un nudo de preocupación. 3 lunas podría no ser suficiente para que la mujer se recuperara completamente, especialmente después de dar a luz. «Gracias, honorable consejo. No traerá problemas». Cuando abandonó la tienda ceremonial, la noche había caído por completo sobre el campamento. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo despejado, indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su luz plateada. Ahuitzotl caminó con paso decidido hacia la tienda de Citlali, ignorando las miradas curiosas que lo seguían. Al entrar, encontró a la anciana moliendo hierbas en un mortero de piedra. La mujer yacía donde la había dejado, pero ahora respiraba con más regularidad y alguien le había lavado el rostro y peinado el cabello. «¿Cómo está?», preguntó en voz baja. «Viva», respondió Citlali sin dejar su tarea. «Ha despertado brevemente. Bebió un poco de caldo y volvió a dormir. El niño se mueve con fuerza. Nacerá pronto, quizás antes de lo esperado». Ahuitzotl se acercó, observando el rostro de la mujer. La luz de la pequeña lámpara de aceite revelaba facciones delicadas, pómulos altos, nariz recta, labios llenos que ahora tenían mejor color. Un rasguño en la mejilla izquierda comenzaba a cicatrizar. ¿Dijo algo? ¿Su nombre? ¿De dónde viene? Citlali dejó el mortero y vertió las hierbas molidas en una infusión humeante. Solo una palabra: Marisol.
Podría ser su nombre o el de alguien a quien busca. La anciana lo miró con astucia. ¿Qué ha dicho el consejo? 3 lunas, hasta que nazca el niño. La curandera asintió lentamente. Tiempo suficiente para que recupere fuerzas. Pero después, el desierto no perdona a una madre con un recién nacido. Ahuitzotl no respondió. Ese problema tendría que enfrentarlo cuando llegara el momento. Por ahora, lo importante era que ambos, madre e hijo, sobrevivieran. Marisol, murmuró, probando el nombre en sus labios. ¿Por qué alguien abandonaría a una mujer llamada Marisol en medio de un desierto sin agua? Como respondiendo a su voz, la mujer se agitó en su sueño. Sus párpados temblaron y lentamente se abrieron, revelando aquellos ojos color ámbar que había vislumbrado brevemente en el desierto. Esta vez, su mirada estaba más clara, enfocada. Se posó primero en Citlali, luego en él, y un destello de miedo cruzó por su rostro. «No temas», dijo Ahuitzotl en español, esperando que lo entendiera. «Estás a salvo». La mujer intentó incorporarse, pero el dolor o el agotamiento la hicieron desistir. Sus manos volaron instintivamente hacia su vientre. «Mi hijo», susurró con voz ronca. «Está bien», la tranquilizó Citlali, acercándole la infusión. «Ambos están vivos gracias a este testarudo». Marisol volvió a mirar a Ahuitzotl, esta vez con algo parecido al reconocimiento. «Tú me encontraste», dijo débilmente. «Gracias». Antes de que pudiera responder, la cortina de la tienda se apartó. Moctezuma entró con expresión alarmada. «Ahuitzotl, vigías reportan movimiento al este. Jinetes se acercan al campamento». Ahuitzotl se tensó de inmediato. Se volvió hacia Marisol, cuyos ojos reflejaban una mezcla de confusión y temor. «¿Esperas a alguien?», preguntó con brusquedad. Ella negó con la cabeza, intentando nuevamente incorporarse. «No, me dejaron para morir. No vendrían a buscarme. Quédate con ella», ordenó a Citlali, mientras seguía a Moctezuma fuera de la tienda. La noche había enfriado considerablemente. Los fuegos del campamento habían sido reducidos a brasas apenas visibles, una precaución habitual contra ojos no deseados. Varios guerreros yaquis ya se habían reunido alrededor de Cuauhtémoc, quien repartía órdenes con gestos concisos y voz baja. 5 jinetes, informó Tesca, un explorador de mirada afilada. Rurales por su manera de montar, armados, pero no parecen una patrulla regular. Buscan algo, o a alguien, pensó Ahuitzotl, aunque no lo dijo en voz alta. Los ojos de Cuauhtémoc se posaron en él, cargados de reproche silencioso. ¿Siguen el rastro que dejaste al traer a la mestiza? Borré mis huellas, respondió Ahuitzotl con firmeza. Nadie podría seguirlas en la oscuridad. Cuauhtémoc lo estudió un momento antes de decidir. No importa cómo nos encontraron, están demasiado cerca. Se volvió hacia los demás. Tesca, Yolotli, rodeen por el este, Moctezuma y Ahuitzotl por el oeste. Quiero saber qué buscan antes de decidir si deben morir. Los guerreros asintieron y se dispersaron en la oscuridad como sombras. Ahuitzotl tomó su rifle, un Winchester que había obtenido años atrás de un colono al que había salvado de morir en el desierto. La ironía no se le escapaba. Ahora él era quien había rescatado a alguien, y tal vez esa decisión pondría en peligro a todo su pueblo. Mientras avanzaban entre rocas y vegetación baja, Moctezuma habló en susurros. «Esa mujer trae mala suerte. Lo sentí desde que la vi». «La mala suerte existe solo en la mente», respondió Ahuitzotl. «Los hombres crean su propio destino, como el destino que creaste al traerla». Moctezuma se detuvo, escuchando. «Ahí están, a unos 200 metros,
5 siluetas a caballo avanzaban lentamente entre los matorrales. La luna, casi llena, proyectaba suficiente luz para distinguir sus uniformes. Rurales, efectivamente, pero con un aire descuidado que sugería que no estaban en misión oficial. 2 de ellos llevaban antorchas y los otros escudriñaban el terreno como si buscaran algo específico. ¿La buscan a ella?, murmuró Moctezuma. Ahuitzotl no respondió. Observaba con atención al que parecía liderar el grupo, un hombre corpulento cuyo rostro quedaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Había algo familiar en su postura, en la manera en que sujetaba las riendas. Los jinetes se detuvieron. El líder desmontó y se arrodilló para examinar algo en el suelo. Cuando levantó la cabeza, la luz de la antorcha iluminó brevemente su rostro. Ahuitzotl contuvo la respiración. Reconocería esa cicatriz que cruzaba desde la frente hasta la mandíbula en cualquier parte. Era Santiago Fuentes, capataz de la Hacienda del Rosario, conocido por su crueldad hacia los trabajadores indígenas. El mismo hombre que había ordenado el azotamiento de su hermano menor hasta la muerte 3 años atrás. ¿Qué sucede?, preguntó Moctezuma, notando su cambio. «Conozco a ese hombre», respondió con voz tensa. «Es un demonio con piel humana». Antes de que Moctezuma pudiera responder, uno de los rurales gritó señalando algo en el suelo. Santiago volvió a montar y el grupo cambió de dirección, alejándose del campamento yaqui. Ahuitzotl sintió un alivio momentáneo, pero sabía que no había terminado. Fuentes no era de los que abandonaban una búsqueda fácilmente. Cuando regresaron al campamento, Tezca y Yolotli ya estaban informando a Cuauhtémoc. Al parecer, habían escuchado fragmentos de conversación entre los rurales. «Buscan a una mujer», confirmó Tezca. Mencionaron algo sobre la esposa del gringo y el bastardo que lleva dentro. Cuauhtémoc miró hacia la tienda de Citlali, donde Marisol descansaba ajena a la situación. «Es hora de que sepamos quién es realmente nuestra invitada», declaró. Ahuitzotl lo siguió hasta la tienda de la curandera. Al entrar, encontraron a Marisol sentada sobre la estera con el rostro más compuesto y algo de color en las mejillas. Citlali había logrado que comiera un poco más y ahora la joven parecía más alerta, aunque todavía débil. Sus ojos se agrandaron al ver a Cuauhtémoc, cuya presencia imponente llenaba el pequeño espacio. Instintivamente, se llevó las manos al vientre, como protegiendo a su hijo no nacido. «Hay hombres buscándote», dijo Cuauhtémoc sin preámbulos. «Rurales, liderados por Santiago Fuentes. ¿Qué quieren de ti?» El color abandonó nuevamente el rostro de Marisol. Sus manos comenzaron a temblar. «Santiago», murmuró, y el miedo en su voz era palpable. «¿Cómo me encontró?» «Entonces lo conoces», intervino Ahuitzotl. «¿Quién eres realmente, Marisol, si ese es tu nombre?» Ella lo miró y por un momento pareció que iba a mentir. Luego, quizás comprendiendo su situación, dejó caer los hombros. «Me llamo Marisol de la Vega. Santiago Fuentes es el capataz de mi esposo, Teodoro de la Vega, dueño de la Hacienda del Rosario». El nombre golpeó a Ahuitzotl como un puñetazo. La Hacienda del Rosario era donde su hermano había sido asesinado, donde decenas de yaquis trabajaban en condiciones cercanas a la esclavitud. «¿Eres la esposa de Teodoro de la Vega?» La incredulidad tiñó su voz. «¿Del hombre que ha capturado y vendido a mi gente como si fueran ganado?» Marisol bajó la mirada, sus manos acariciando inconscientemente su vientre. «Lo era, hasta que descubrí que el niño que espero no es suyo». Un silencio pesado cayó sobre la tienda.
Citlali, que había permanecido en silencio, murmuró algo en yaqui que sonaba como una oración o una maldición. «El padre es un ingeniero americano que trabajaba para mi esposo», continuó Marisol, las palabras saliendo ahora como un torrente. «Teodoro no podía tener hijos, pero culpaba a sus esposas. Yo soy la tercera, las otras dos desaparecieron». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando Santiago descubrió mi estado, le informó a Teodoro. «Mi esposo ordenó que me llevaran al desierto y me abandonaran. Dijo que no mancharía su apellido criando al bastardo de un gringo». Ahuitzotl y Cuauhtémoc intercambiaron miradas. La historia era creíble, incluso consistente con lo que sabían de la Vega, un hombre notoriamente cruel y obsesionado con su legado. «¿Y el padre? ¿El americano?», preguntó Ahuitzotl. Marisol negó con la cabeza. «Robert regresó a Texas hace meses. Ni siquiera sabe del niño. Su voz se quebró. Nadie vendrá a ayudarme. Estoy sola». Cuauhtémoc la observó con expresión inescrutable. «No, ahora estás con nosotros». Se volvió hacia Ahuitzotl. «La trajiste, es tu responsabilidad. Si esos hombres regresan, no dudarán en matar a cualquiera que se interponga entre ellos y su presa». Con esas palabras salió de la tienda. Ahuitzotl permaneció un momento más, observando a Marisol, cuyo rostro reflejaba ahora una mezcla de vergüenza y alivio por haber revelado su verdad. «¿Por qué me salvaste?», preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. «Tu pueblo tiene razones para odiar a cualquiera relacionado con la hacienda del Rosario». Ahuitzotl reflexionó un momento antes de responder. «No salvo a la esposa de la Vega, salvo a una mujer y a un niño inocente». Hizo una pausa. «Mi pueblo cree que cada vida tiene un propósito. Quizás el tuyo sea más grande que los errores que hayas cometido». Marisol lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «O quizás mi propósito sea traerles más sufrimiento», dijo con amargura. «Santiago no se rendirá. Me encontrará aunque tenga que quemar estas montañas». «Entonces nos ocuparemos de Santiago Fuentes», respondió Ahuitzotl con una calma que no sentía. «Descansa. Necesitarás todas tus fuerzas para lo que viene». Al salir de la tienda, encontró a Moctezuma esperándolo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el joven guerrero. Ahuitzotl miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a dibujar los contornos de las montañas. «Prepararnos», respondió simplemente. «La tormenta ya está aquí». Los días siguientes fueron de tensa vigilancia. Ahuitzotl reorganizó las guardias, duplicando los centinelas en los puntos estratégicos alrededor del campamento. Se establecieron señales y rutas de escape en caso de ataque. Cada yaqui adulto, hombre o mujer, sabía exactamente qué hacer si la amenaza se materializaba. En medio de estos preparativos, Marisol comenzó a recuperar fuerzas gradualmente. Citlali le preparaba infusiones de hierbas fortalecedoras y caldos nutritivos. Algunas mujeres del campamento, inicialmente recelosas, empezaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por algo parecido a la compasión. Le llevaron ropa limpia, adaptada para su estado, y compartieron historias sobre nacimientos y crianza mientras trabajaban en sus tareas diarias. Ahuitzotl la visitaba cada mañana y cada noche, brevemente, para asegurarse de su bienestar. Siempre formal, siempre distante, como si temiera que acercarse demasiado pudiera complicar aún más la situación. Una tarde, mientras Marisol ayudaba a clasificar hierbas medicinales fuera de la tienda de Citlali, lo vio entrenar con otros guerreros en un claro cercano.
Observó, fascinada, la precisión de sus movimientos, la fluidez con que su cuerpo se transformaba en un arma. No era la brutalidad a la que estaba acostumbrada en la hacienda, donde los capataces alardeaban de su fuerza golpeando peones indefensos. Esto era diferente, una danza antigua, casi sagrada, que hablaba de tradiciones y conocimientos transmitidos a través de generaciones. «Es nuestro mejor guerrero», comentó Xochitl, sentándose junto a ella con un cesto de fibras para tejer. «Aunque no nació Jackie». Marisol la miró con sorpresa. «¿No es Jackie?» Xochitl sonrió, sus manos arrugadas trabajando hábilmente. Su madre era Jackie, capturada durante una redada. Su padre era un soldado mexicano. La anciana bajó la voz. Cuando los soldados se fueron, ella regresó a su pueblo con un niño de ojos como el desierto al amanecer. Algunos querían rechazarlos, pero nuestro antiguo líder, Tlaloc, dijo que la sangre yaqui prevalecería sobre cualquier otra en el corazón del niño. Y tenía razón, murmuró Marisol, volviendo a mirar a Ahuitzotl, comprendiendo ahora por qué sus rasgos parecían ligeramente distintos a los de los demás hombres de la tribu. Siempre ha tenido que demostrar su valor, continuó Xochitl. Ser más valiente, más rápido, más astuto, llevar la sangre del enemigo y ser aceptado no es fácil. Marisol acarició su vientre pensando en su propio hijo, que llevaría sangre mezclada y nacería en un mundo que probablemente lo rechazaría por ello. ¿Por eso me salvó? ¿Porque entiende lo que es ser diferente? Xochitl la estudió con ojos astutos. Quizás porque hace 7 años perdió a su hermana y al hijo que ella esperaba durante un ataque. Algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Esa noche, cuando Ahuitzotl vino a verificar su estado, Marisol lo observó bajo una nueva luz. Las barreras que había construido alrededor de su corazón después de años de matrimonio con Teodoro, un hombre que la había tratado como propiedad, no como compañera, parecían debilitarse frente a este guerrero de mirada intensa y palabras medidas. «Las mujeres dicen que el niño nacerá pronto», dijo él, notando cómo su vientre parecía haber descendido ligeramente. «Citlali ya está preparando todo. Tengo miedo», confesó Marisol, sorprendiéndose a sí misma por la vulnerabilidad que mostraba. «No del parto, de lo que vendrá después». Ahuitzotl la miró largamente antes de responder. «El miedo es natural, nos mantiene vivos», hizo una pausa. «Mi pueblo tiene un dicho: la oscuridad más profunda precede al amanecer más brillante. ¿Y si no hay amanecer para nosotros?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. «Para mí y mi hijo». Algo cambió en la expresión de Ahuitzotl. Una determinación que no había visto antes iluminó sus ojos. «Mientras yo respire, verás ese amanecer», prometió con voz firme. «Ambos lo verán». Antes de que pudiera responder, un grito de alarma rompió la quietud del campamento. Ahuitzotl se puso de pie de inmediato, tomando su rifle. «Quédate aquí», ordenó, y salió de la tienda. Fuera, el campamento era un hervidero de actividad controlada. Los niños y ancianos eran llevados hacia las cuevas superiores, mientras los guerreros tomaban posiciones. «¿Qué sucede?», preguntó a Moctezuma, que corría hacia el perímetro. «Jinetes», respondió el joven guerrero, «más que antes, 10, tal vez 15, y vienen directo hacia nosotros». Ahuitzotl maldijo en voz baja. Si eran tantos, no podían ser simplemente rurales en una misión extraoficial. Santiago debía haber convencido a De la Vega de enviar una fuerza mayor. Cuauhtémoc reunió rápidamente a los guerreros principales. «No podemos enfrentarlos directamente», dijo con gravedad.
Son demasiados y están mejor armados. Debemos dividirlos, confundirlos en el terreno que conocemos. Los guerreros asintieron. Cada uno sabía qué hacer. Emboscadas pequeñas, disparos desde múltiples direcciones para dar la impresión de un grupo más numeroso, trampas preparadas en los senderos más probables. Ahuitzotl, Cuauhtémoc lo llamó mientras los demás se dispersaban. La mujer es tu responsabilidad. Si llegan hasta aquí, no debe caer en sus manos. ¿Entiendes? El mensaje era claro. Si todo fallaba, Marisol no debía ser capturada viva. Sería una muerte más misericordiosa que lo que le esperaría a manos de Santiago y de la Vega. Ahuitzotl asintió secamente, aunque la idea le revolvió el estómago. Regresó a la tienda de Citlali, donde encontró a Marisol de pie, visiblemente agitada. «Es Santiago, ¿verdad?», preguntó, leyendo la respuesta en su rostro. «Ha venido por mí, y no lo conseguirá», respondió Ahuitzotl, tomando algunas provisiones y una manta. «Vamos, debemos moverte a un lugar más seguro». La condujo a través del campamento, ya casi vacío, hacia un sendero que subía por la ladera de la montaña. Marisol caminaba con dificultad, una mano apoyada en su vientre abultado, la otra aferrada al brazo de Ahuitzotl. «No puedo ir tan rápido», jadeó tras varios minutos de ascenso. «Solo un poco más», la animó él. «Hay una cueva donde estarás segura». Cuando finalmente alcanzaron la entrada, oculta entre matorrales de mezquite, Ahuitzotl la ayudó a sentarse en el interior. La cueva era pequeña pero seca, y alguien había dejado ya una estera y un odre con agua. «Quédate aquí, pase lo que pase», instruyó. «No salgas ni hagas ruido hasta que yo vuelva por ti». Se dio la vuelta para marcharse, pero Marisol lo detuvo, agarrando su muñeca. «Ahuitzotl», dijo, y era la primera vez que pronunciaba su nombre con tanta emoción. «Ten cuidado. Por favor». Él la miró, y por un instante, la máscara de guerrero imperturbable se deslizó, revelando al hombre debajo, vulnerable, conflictuado, quizás incluso asustado. No por sí mismo, sino por ella, por el niño, por todo lo que ahora dependía de sus decisiones. «Volveré», prometió. Justo cuando se disponía a partir, un sonido inconfundible llegó desde abajo. Disparos. El enfrentamiento había comenzado. Lejos de allí, en la entrada del cañón que conducía al campamento yaqui, Santiago Fuentes lideraba a 12 hombres armados. Su rostro, iluminado por la luz mortecina del atardecer, mostraba una determinación brutal. «Recuerden», dijo a sus hombres, «el señor de la Vega quiere a su esposa viva. El bastardo que lleva dentro no importa». En cuanto a los indios, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro marcado por la cicatriz. «No quiero que quede uno solo con vida». La noche se llenó de disparos y gritos. Ahuitzotl se deslizaba entre las sombras como un espíritu vengativo, disparando con precisión y cambiando de posición inmediatamente. La estrategia yaqui funcionaba. Los hombres de Santiago avanzaban con cautela, desorientados por ataques que parecían venir de todas direcciones. Desde su posición, Ahuitzotl vio a Moctezuma y Tesca emboscar a 2 rurales que se habían separado del grupo principal. El ataque fue rápido y silencioso. Cuchillos que brillaron bajo la luz de la luna y luego desaparecieron, manchados de rojo. «¡Nos están rodeando!», gritó uno de los hombres de Santiago, disparando frenéticamente hacia las sombras. Santiago Fuentes, sin embargo, no se dejaba engañar tan fácilmente. «Mantengan la formación», ordenó. «Son menos de lo que aparentan. Avancen hacia el campamento». Ahuitzotl intercambió miradas con Cuauhtémoc, oculto unos metros más allá. La primera fase del plan había funcionado, pero los rurales seguían siendo demasiados y estaban determinados.
El tiempo se agotaba. «Pasemos al plan de contención», murmuró Cuauhtémoc, y Ahuitzotl asintió. El plan de contención consistía en conducir a los atacantes hacia un desfiladero estrecho donde serían vulnerables. Era arriesgado, pero no tenían otra opción. Mientras tanto, en la cueva, Marisol escuchaba el eco distante de los disparos con el corazón encogido. Cada detonación le recordaba que hombres estaban muriendo por su causa, hombres buenos como Ahuitzotl, Moctezuma y los demás guerreros que, a pesar de tener razones para odiarla, habían arriesgado sus vidas para protegerla. Un dolor súbito la hizo doblarse. No era el primero. Desde hacía una hora, contracciones irregulares recorrían su vientre. Intentó ignorarlas, concentrándose en respirar profundamente como le había enseñado Citlali, pero cada vez eran más intensas. «Ahora no», susurró, acariciando su vientre. «Todavía no, pequeño. Debemos esperar». Pero el niño no parecía dispuesto a escuchar. Una nueva contracción, más fuerte que las anteriores, la obligó a ahogar un grito. Sintió un líquido tibio deslizarse entre sus piernas y comprendió que no había vuelta atrás. El parto había comenzado. Abajo, en la ladera de la montaña, la estrategia yaqui comenzaba a dar frutos. 4 de los hombres de Santiago habían caído, mientras que los yaquis solo habían sufrido heridas menores. Los rurales restantes, siguiendo inadvertidamente el plan trazado, se adentraban en el desfiladero. Ahuitzotl, posicionado en lo alto de una roca, esperaba la señal de Cuauhtémoc para iniciar el derrumbe que bloquearía el paso. El plan era simple: atrapar a los atacantes, neutralizarlos y luego decidir qué hacer con los supervivientes. Pero Santiago Fuentes era un depredador experimentado. Detuvo a sus hombres justo antes de entrar completamente en la trampa. «Algo no está bien», dijo, escudriñando las paredes rocosas. «Es demasiado conveniente». Sus ojos se estrecharon al detectar movimiento en las alturas. Levantó su rifle y disparó. La bala rozó el hombro de Ahuitzotl, quien se desplomó tras la roca, maldiciendo su mala suerte. «¡Allí arriba!», gritó Santiago. «Es una emboscada». El resto sucedió con aterradora rapidez. Los rurales comenzaron a disparar hacia las posiciones yaquis. Cuauhtémoc, comprendiendo que el plan había fallado, dio la señal para la retirada. «Ahuitzotl», gritó. «Vuelve con la mujer, llévatela de aquí». Ahuitzotl no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Ignorando el dolor punzante en su hombro, se deslizó entre las rocas y comenzó a trepar hacia la cueva donde había dejado a Marisol. A medio camino, escuchó un grito que le heló la sangre. No era un grito de guerra ni de dolor. Era el inconfundible sonido de una mujer en trabajo de parto. Aceleró el paso, cada movimiento enviando oleadas de dolor desde su herida. Cuando finalmente alcanzó la entrada de la cueva, encontró a Marisol recostada contra la pared de roca, empapada en sudor, con las manos crispadas sobre su vientre. «El niño», jadeó ella al verlo. «Ya viene». Ahuitzotl se arrodilló junto a ella, intentando mantener la calma a pesar de la situación desesperada. No era curandero ni partero, pero había asistido en algunos nacimientos cuando no había nadie más disponible. «Respira profundamente», dijo, colocando la manta bajo ella. «Estoy aquí». Los ojos de Marisol se agrandaron al ver la mancha de sangre en su camisa. «Estás herido». «No es nada», la tranquilizó, aunque el dolor era cada vez más intenso. «Concéntrate en respirar». Un nuevo grito de Marisol resonó en la cueva cuando otra contracción la atravesó. Ahuitzotl miró hacia la entrada, consciente de que el sonido podría atraer a sus perseguidores. Como confirmando sus temores,
Escuchó voces acercándose. Alguien subía por el sendero hacia la cueva. «Nos encontrarán», dijo Marisol entre jadeos. «Santiago, él me llevará de vuelta a Teodoro. Prefiero morir». Ahuitzotl desenfundó su cuchillo, midiendo sus opciones. Podría intentar defender la entrada, pero en su estado actual, con un hombro herido, no duraría mucho contra varios atacantes. Y Marisol no podía moverse, no en medio del parto. «No morirás hoy», declaró con firmeza, «ni tú ni tu hijo, te lo prometo». Colocó el cuchillo en el suelo junto a Marisol y tomó su rifle. Tenía pocas balas, pero usaría cada una para protegerla. «Cuando te diga, debes empujar», instruyó, posicionándose cerca de la entrada de la cueva. Las voces se acercaban. Distinguió la de Santiago Fuentes dando órdenes. «Búsquenla en cada agujero de esta montaña. De la Vega pagará bien por ella». Ahuitzotl apuntó hacia el sendero, esperando ver aparecer a sus enemigos en cualquier momento. Su dedo tensó el gatillo, listo para disparar. Entonces, desde el otro lado de la montaña, un sonido rasgó el aire. El aullido ceremonial yaqui, el llamado a la guerra sagrada. No era cualquier guerrero, reconoció la voz profunda de Cuauhtémoc. Los pasos en el sendero se detuvieron. Las voces discutían, alarmadas. ¿Qué demonios es eso? Escuchó preguntar a uno de los rurales. «Son más indios», respondió Santiago con voz tensa. «Muchos más. Vienen de la otra ladera». Marisol soltó otro grito de dolor, pero esta vez fue ahogado por el sonido de más aullidos que se unían al primero, creando una cacofonía espectral que rebotaba entre las montañas. Ahuitzotl sonrió, comprendiendo la estrategia de Cuauhtémoc. No había refuerzos, pero el eco entre los cañones y el miedo ancestral que los yoris tenían a los salvajes harían el resto. «¡Nos están rodeando!», gritó alguien. «¡Retirada!», ordenó Santiago. «Volvemos a la hacienda». Ahuitzotl escuchó los pasos alejándose apresuradamente, tropezando en la oscuridad. Esperó varios minutos, asegurándose de que no fuera otra trampa, antes de volver junto a Marisol. La encontró respirando agitadamente, con el rostro contraído en una mueca de dolor y determinación. «Han huido por ahora», le informó. «Pero volverán con más hombres cuando descubran el engaño». Marisol asintió débilmente, comprensiva a pesar del dolor. «Este niño no esperará a que decidamos qué hacer», jadeó. «Ya está, en camino». Ahuitzotl observó el rostro de la mujer que, contra todo pronóstico, había llegado a importarle más de lo que habría creído posible. En sus ojos color ámbar brillaba el fuego de una guerrera, no menos valiente que cualquiera de los hombres que luchaban abajo. «Entonces lo recibiremos juntos», dijo tomando su mano. Y mientras la noche avanzaba sobre las montañas de Sonora, dos almas unidas por el destino y la adversidad se preparaban para dar la bienvenida a una nueva vida en medio de la tormenta. La noche avanzaba lentamente, medida en contracciones cada vez más intensas y cercanas. Marisol jadeaba, el rostro perlado de sudor, brillando bajo la tenue luz del pequeño fuego que Ahuitzotl había encendido en el fondo de la cueva. El humo escapaba por una grieta natural en el techo, evitando delatarlos. «Pronto», murmuró ella, apretando los dientes. Muy pronto, Ahuitzotl, arrodillado junto a ella, limpió su frente con un paño húmedo. Su propio dolor había pasado a segundo plano. La herida en su hombro, aunque superficial, seguía sangrando, pero se había atado un trozo de tela firmemente para contenerla. «Has sido valiente», dijo, su voz más suave de lo que Marisol jamás le había escuchado. «Tu hijo será fuerte como su madre». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro contraído de Marisol. «Como su madre»,
y como el hombre que nos salvó. Sus miradas se encontraron en medio de aquel refugio precario, y algo indefinible pasó entre ellos, algo que trascendía las palabras y las circunstancias que los habían unido. El momento fue interrumpido por una contracción tan intensa que Marisol tuvo que morder el borde de la manta para no gritar. Ahuitzotl, reconociendo las señales, se posicionó para recibir al niño. «Ya está aquí», anunció, con la calma estudiada de quien intenta no transmitir su propio nerviosismo. «Cuando sientas la próxima contracción, empuja con todas tus fuerzas». Marisol asintió, aferrándose a las rocas ásperas que la rodeaban. Cuando el dolor volvió, empujó como si quisiera expulsar no solo al niño, sino también todos los miedos y sufrimientos de su pasado. Una vez más, la animó Ahuitzotl, viendo ya la cabeza del bebé. Ya casi. Con un último esfuerzo sobrehumano, Marisol empujó. Un llanto agudo y decidido rasgó el silencio de la cueva. Ahuitzotl sostenía entre sus manos ensangrentadas a una criatura pequeña pero perfecta, con el rostro arrugado y los puños cerrados en gesto de indignación contra el mundo que lo recibía. «Un niño», dijo con voz entrecortada por la emoción. «Un varón fuerte y sano». Con las manos temblorosas pero seguras, cortó el cordón con su cuchillo, previamente calentado en el fuego, y envolvió al recién nacido en un trozo limpio de manta. Lo acercó a Marisol, cuyos ojos brillaban con lágrimas de agotamiento y felicidad. «Mi hijo», susurró ella, tomándolo en brazos. «Mi pequeño guerrero». Ahuitzotl observó la escena con un nudo en la garganta. Había asistido en nacimientos antes, pero nunca había sentido esta conexión, esta sensación de que algo importante, algo trascendental, había ocurrido bajo su cuidado. «¿Cómo lo llamarás?», preguntó suavemente. Marisol acarició la mejilla del bebé, que había dejado de llorar y ahora respiraba apaciblemente contra su pecho. «Nicolás», respondió sin vacilar. «Era el nombre de mi padre. Murió defendiendo a los peones de la hacienda cuando Teodoro intentó reducir sus raciones». Hizo una pausa, mirando a Ahuitzotl. «Y quisiera que su segundo nombre honre a quien nos dio una nueva vida». Ahuitzotl parpadeó, sorprendido. «No es necesario. Lo que hice...» «Sí lo es», interrumpió ella con firmeza. «Nicolás Ahuitzotl de la Vega, un nombre que abarca dos mundos, como él mismo». El guerrero yaqui se quedó sin palabras. Que un niño llevara su nombre era un honor que no había esperado, un lazo que lo uniría para siempre a esta mujer y a esta criatura que había ayudado a traer al mundo. Antes de que pudiera responder, un sonido lejano pero inconfundible llegó a sus oídos. Cascos de caballos, muchos, acercándose. Santiago había descubierto el engaño y regresaba, probablemente con refuerzos. «Vienen por nosotros», dijo Marisol, estrechando instintivamente a su hijo contra su pecho. Ahuitzotl se asomó a la entrada de la cueva. En la distancia, a través de la tenue luz del amanecer que comenzaba a filtrarse sobre las montañas, distinguió un grupo de jinetes ascendiendo por el sendero principal. Eran al menos 20 hombres, más del doble que antes. «No llegarán a tiempo», dijo una voz desde las sombras. Ahuitzotl se volvió, rifle en mano, pero se relajó al reconocer a Cuauhtémoc, quien emergía de entre los matorrales cercanos. El líder yaqui estaba manchado de tierra y sangre, con una herida superficial en la frente, pero su postura seguía siendo orgullosa. «El campamento está comprometido», informó. «Hemos evacuado a todos hacia el refugio de emergencia en las montañas del este». Ahuitzotl asintió.
El refugio de emergencias era una red de cuevas y pasajes subterráneos que los yaquis habían preparado para situaciones extremas como esta. Era casi imposible de encontrar sin un guía que conociera el camino. La mujer acaba de dar a luz, explicó, haciendo un gesto hacia el interior de la cueva. No puede caminar, y menos escalar hasta el refugio. Cuauhtémoc se asomó brevemente, observando a Marisol y al recién nacido. Su expresión se suavizó por un instante. Debemos dividirlos, decidió tras un momento de reflexión. Santiago busca a la mujer. Si encuentra rastros de sangre y un lugar donde evidentemente ocurrió un parto, pero no hay nadie, se obsesionará con seguir ese rastro. Y mientras tanto, preguntó Ahuitzotl, comprendiendo la estrategia. Tú llevarás a la mujer y al niño hacia el refugio por la ruta larga, la que cruza el cañón oeste. Yo y 3 guerreros más crearemos un falso rastro hacia el norte. Cuando Santiago lo siga, emboscaremos a los rezagados y reduciremos sus números. Era un plan arriesgado, pero viable. Ahuitzotl no podía evitar admirar la mente táctica de su líder, siempre capaz de encontrar una ventaja incluso en las situaciones más desesperadas. ¿Podrás hacerlo? Cuauhtémoc miró la herida en su hombro. Puedo, afirmó Ahuitzotl, y lo haré. Volvió al interior de la cueva para explicar el plan a Marisol. La encontró dándole el pecho al pequeño Nicolás, una imagen tan pacífica que parecía irreal en medio del caos que los rodeaba. Debemos irnos, dijo gentilmente. Santiago viene con más hombres. Marisol levantó la mirada, alarmada pero no sorprendida. Apenas puedo moverme, confesó. Te cargaré si es necesario, respondió él sin dudarlo, pero no te dejaré atrás. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos había una determinación que igualaba la suya. No seré una carga. Dame unos minutos y podré caminar. Mientras Ahuitzotl preparaba lo poco que llevarían consigo, Cuauhtémoc se acercó a Marisol. El líder yaqui la estudió con intensidad antes de hablar. Mi gente ha sufrido mucho a manos de hombres como tu esposo, dijo sin rodeos. Sin embargo, hoy un niño con sangre mezclada ha nacido bajo nuestra protección. Los antiguos dirían que es un presagio. ¿De qué?, preguntó ella, sosteniendo la mirada penetrante del anciano. De cambio. Cuauhtémoc extrajo de su bolsa un pequeño amuleto de piedra tallada y lo colocó junto al bebé. Para que los espíritus guíen su camino. El camino nunca será fácil para alguien con un pie en cada mundo. Con esas palabras enigmáticas, Cuauhtémoc se volvió hacia Ahuitzotl. Tienes hasta que el sol alcance su punto más alto para llegar al refugio. Después de eso, no podré garantizar que el camino siga seguro. Ahuitzotl asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Estaremos allí. Cuauhtémoc le dio una última mirada a Marisol y al bebé antes de desaparecer en la tenue luz del amanecer. Ahuitzotl lo observó alejarse, consciente de que el viejo guerrero estaba arriesgando su vida para darles una oportunidad. «Vamos», dijo, ayudando a Marisol a incorporarse. «El camino es largo y el tiempo escaso». Mientras tanto, a menos de 2 kilómetros de distancia, Santiago Fuentes lideraba a sus hombres hacia la montaña, su rostro una máscara de furia y determinación. Junto a él cabalgaba una figura imponente, Teodoro de la Vega, dueño de la hacienda del Rosario y esposo legal de Marisol. Sus ojos fríos escrutaban el terreno como los de un halcón buscando a su presa. «La quiero viva, Santiago», dijo con voz cortante. «El bastardo no me importa». Santiago asintió, su cicatriz pareciendo más profunda bajo la luz del amanecer. «La encontraremos, Llano Señor, y los indios pagarán por su interferencia». El sol comenzaba a elevarse sobre las montañas, prometiendo un nuevo día
que para algunos podría ser el último. El sol ascendía implacable sobre las escarpadas montañas de Sonora, convirtiendo el aire en un horno que reverberaba entre las rocas. Ahuitzotl avanzaba con paso constante pero medido, ajustando su ritmo a las capacidades de Marisol. La mujer caminaba con determinación sobrehumana, considerando que había dado a luz apenas unas horas antes. El pequeño Nicolás dormía envuelto contra su pecho, protegido del sol por un improvisado rebozo que Ahuitzotl había confeccionado con parte de su camisa. «Necesitas descansar», dijo él, notando cómo Marisol se apoyaba cada vez más en las rocas para mantener el equilibrio. «Estoy bien», respondió ella, aunque el sudor que empapaba su frente y su respiración entrecortada decían lo contrario. «Debemos continuar». Ahuitzotl admiraba su fortaleza, pero también reconocía los límites del cuerpo humano. Se detuvo junto a un saliente rocoso que ofrecía una escasa sombra. 10 minutos, declaró con un tono que no admitía discusión. «Beberemos agua y continuaremos». Marisol cedió, deslizándose con cuidado hasta sentarse. Con movimientos delicados, ajustó al bebé para que siguiera protegido mientras bebía del odre que Ahuitzotl le ofrecía. El pequeño Nicolás apenas se había quejado durante el trayecto, como si, incluso en su inconsciencia recién nacida, comprendiera la gravedad de su situación. «Es tan quieto», murmuró Marisol, acariciando la mejilla diminuta de su hijo, como si supiera que debe ser silencioso. «Los niños yaquis aprenden a callar antes que a hablar», respondió Ahuitzotl, vigilando el sendero que habían dejado atrás. «En tiempos de persecución, el silencio es vida». La mirada de Marisol se ensombreció. Este no es el mundo que quería para él. Ahuitzotl se arrodilló frente a ella, sus ojos fijos en los suyos. «El mundo rara vez es el que queremos, Marisol, pero mientras respiremos, podemos cambiarlo, aunque sea solo el pequeño espacio que nos rodea». Ella asintió, sus ojos brillando con determinación renovada. «Entonces sigamos. Por él». Retomaron la marcha, esta vez Ahuitzotl sosteniendo al bebé para que Marisol pudiera concentrarse en caminar. El sendero se estrechaba, serpenteando entre paredes de roca cada vez más verticales. Era una ruta antigua, conocida solo por los yaquis, que conectaba valles remotos a través de pasajes que parecían imposibles a simple vista. A lo lejos, el eco de disparos llegaba intermitentemente. La estrategia de Cuauhtémoc estaba funcionando. Los perseguidores se habían dividido, siguiendo el falso rastro hacia el norte. «Cuauhtémoc es sabio», comentó Ahuitzotl, más para sí mismo que para Marisol. «Conoce la mente del enemigo mejor que el enemigo mismo». «¿Cómo llegó a ser su líder?», preguntó ella, aprovechando la conversación para distraerse del dolor que sentía en cada paso. Ahuitzotl consideró la pregunta antes de responder. «No por nacimiento, si es lo que piensas. Entre nuestro pueblo, el liderazgo se gana con acciones, no se hereda con sangre», hizo una pausa. «Cuauhtémoc era apenas un muchacho cuando los mexicanos arrasaron su aldea natal. Fue el único superviviente. Solo, herido, logró llegar hasta el campamento de Tlaloc, nuestro antiguo líder. Algunos querían enviarlo de regreso, temiendo que trajera desgracia, pero Tlaloc vio algo en él. Lo adoptó como hijo y le enseñó los caminos antiguos». Marisol escuchaba con fascinación. Era un mundo tan distinto al suyo, donde los títulos y la riqueza determinaban el valor de una persona. «¿Y tú?», preguntó genuinamente interesada. «Xochitl me contó que tu madre era yaqui, pero tu padre...». «Mi padre era un soldado mexicano», completó él, su voz neutra.
No lo conocí. Para cuando nací, ya había regresado a su mundo, probablemente sin saber que había dejado vida tras de sí. Marisol notó que, a pesar de su tono indiferente, había una antigua herida en sus palabras. «Lo siento», dijo con sinceridad. Ahuitzotl se encogió de hombros. «No hay nada que sentir. Crecí entre los yaquis. Son mi familia, mi sangre, mi identidad. Lo que mi padre fuera no importa, pero ambos sabían que sí importaba. De lo contrario, no habría arriesgado tanto por una mestiza y su hijo, viendo reflejado en ellos su propia historia. El sendero comenzó a descender abruptamente hacia un cañón estrecho. Ahuitzotl se detuvo, entrecerrando los ojos. «Algo no está bien», murmuró. «¿Qué sucede?», preguntó Marisol, tensándose. «Este paso debería estar vigilado. Siempre hay centinelas». Con cautela, le devolvió el bebé a Marisol y avanzó unos metros, agachándose para examinar el suelo. Sus dedos rozaron la tierra, y luego se llevó la punta de los dedos a la nariz. «Sangre», dijo con gravedad. «Reciente». El sonido de una piedra rodando los alertó. Instintivamente, Ahuitzotl le empujó a Marisol contra la pared del cañón, protegiéndola con su cuerpo mientras desenfundaba su cuchillo. «Muéstrate», ordenó en yaqui. Por un momento, solo el viento respondió. Luego, desde detrás de una roca, emergió una figura tambaleante. Tezca, el joven explorador, tenía una herida profunda en el costado y apenas podía mantenerse en pie. Ahuitzotl jadeó antes de desplomarse. El guerrero corrió a su lado, examinando rápidamente la herida. Una bala había atravesado limpiamente su abdomen. «¿Qué pasó?», preguntó, presionando la herida para detener la hemorragia. «Teodoro». Tezca tosió, un hilo de sangre escapando de sus labios. No siguió el rastro falso, dividió a sus hombres. Santiago fue al norte con la mayoría, pero Teodoro y 5 más vinieron por este cañón, mataron a los centinelas. Yo logré escapar para advertirles. Ahuitzotl maldijo en voz baja. La trampa se había vuelto contra ellos. «¿Dónde está Teodoro ahora?» «Cerca, muy cerca». Los ojos de Tezca comenzaron a cerrarse. «El refugio está comprometido». Marisol se acercó, sosteniendo a Nicolás con fuerza. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, el miedo evidente en su voz pero controlado. Ahuitzotl miró al joven moribundo, luego a Marisol y al bebé. No podían seguir hacia el refugio si Teodoro y sus hombres lo habían descubierto. Tampoco podían volver por donde habían venido, con Santiago probablemente regresando al darse cuenta del engaño. «Hay otro camino», decidió finalmente. «Más largo, más difícil, pero podría ser nuestra única opción». Con delicadeza, cerró los ojos de Tezca, que había dejado de respirar, y murmuró una breve oración yaqui por su alma. «Era tan joven», susurró Marisol. «Murió como un guerrero para salvarnos», respondió Ahuitzotl, cubriéndolo con piedras en un rápido ritual funerario. «No olvidaremos su sacrificio». Tomó a Marisol del brazo y la guió hacia una grieta casi invisible en la pared del cañón. «Este pasaje fue creado por las antiguas lluvias», explicó. «Conduce a un valle oculto donde los yaquis solían esconderse durante las grandes guerras con los españoles. Pocos lo conocen ahora». El paso era tan estrecho que tuvieron que avanzar de lado, Marisol protegiendo a Nicolás contra su pecho, Ahuitzotl liderando con el cuchillo en la mano. La oscuridad los envolvió casi de inmediato, rota solo por los ocasionales rayos de luz que se filtraban a través de grietas en la roca superior. «¿Cómo conoces este lugar?», susurró Marisol, siguiendo cuidadosamente sus pasos. «Mi madre me lo mostró antes de morir»,
respondió él, su voz resonando levemente en el espacio confinado. Dijo que podría necesitarlo algún día, cuando mi sangre mezclada me convirtiera en un paria para ambos mundos. No había resentimiento en su tono, solo una aceptación serena de verdades difíciles. El pasaje comenzó a ensancharse gradualmente y pronto pudieron caminar uno junto al otro. La escasa luz revelaba formaciones rocosas extrañas, creadas por siglos de agua corriendo a través de la piedra. «Es hermoso», murmuró Marisol, asombrada a pesar de las circunstancias. «Y peligroso», advirtió a Huitzotl. «Las lluvias pueden llenar este túnel en minutos». «Debemos avanzar rápido». Caminaron durante lo que pareció una eternidad, guiados solo por el instinto de Ahuitzotl y la memoria de instrucciones recibidas décadas atrás. Finalmente, un destello de luz más brillante apareció ante ellos, creciendo a medida que se acercaban. Emergieron en un pequeño valle circular, completamente rodeado por acantilados verticales. Era como un cuenco tallado en la montaña, con un pequeño manantial en el centro que alimentaba una vegetación sorprendentemente exuberante. Mezquites, nopales y algunas flores silvestres que Marisol no reconoció. «El refugio de la luna», dijo Ahuitzotl. «Así lo llamaba mi madre». Marisol giró lentamente, maravillada por la belleza oculta del lugar. «¿Estaremos seguros aquí?» «Por un tiempo». Ahuitzotl examinó el cielo visible sobre ellos. Si no nos encontraron siguiendo nuestro rastro hasta el túnel, podrían pasar semanas antes de que alguien diera con este lugar. Semanas. La palabra flotó entre ellos como una promesa y una sentencia a la vez. ¿Qué sucedería después? ¿Podrían realmente escapar de Teodoro de la Vega, un hombre con el poder y los recursos para perseguirlos hasta el fin del mundo? Mientras tanto, a menos de 1 kilómetro de distancia, Teodoro de la Vega observaba con frustración el cañón vacío. Sus hombres habían encontrado los cuerpos de los centinelas yaquis, pero ningún rastro de su esposa. «Señor», se acercó uno de sus hombres, «encontramos esto». Le entregó un pequeño trozo de tela manchado de sangre y leche materna. Teodoro lo estrujó en su puño, su rostro contorsionándose en una mueca de ira fría. «El bastardo ya nació», dijo con voz cortante. «Eso solo hace más urgente encontrarlos». Se volvió hacia el hombre que parecía su segundo al mando después de Santiago. «Rodrigo, quiero que tú y los demás revisen cada grieta, cada roca de este cañón. Ella no pudo ir lejos, no después de parir. Y usted, señor». Teodoro montó su caballo, ajustando el rifle que llevaba cruzado a la espalda. «Voy a buscar a Santiago. Necesitaremos más hombres y perros». Sus ojos brillaron con malicia. «Voy a quemar estas montañas si es necesario, pero Marisol de la Vega volverá a la hacienda, viva o muerta». Los días en el refugio de la luna transcurrían con una extraña mezcla de paz y ansiedad. Ahuitzotl había construido un pequeño refugio utilizando ramas de mezquite y hojas de palma silvestre que crecían cerca del manantial. Marisol se recuperaba con sorprendente rapidez, como si la fuerza de la tierra misma fluyera a través de ella. El pequeño Nicolás prosperaba, su llanto cada vez más vigoroso cuando tenía hambre, sus ojos, que comenzaban a mostrar el mismo tono ámbar de su madre, más alertas cada día. Marisol lo amamantaba bajo la sombra de un viejo mezquite, cantándole nanas en español que su propia madre le había enseñado décadas atrás. Ahuitzotl los observaba a menudo desde la distancia, mientras cazaba pequeños animales o recolectaba tunas y pitahayas para complementar su dieta. Algo en esa imagen, la madre y el hijo unidos en un vínculo primordial, le provocaba una emoción que no podía nombrar. No era solo ternura o admiración, era una sensación de pertenencia que jamás había experimentado.
Una tarde, mientras asaba un conejo que había capturado, Marisol se sentó junto a él con Nicolás dormido en sus brazos. ¿Crees que Cuauhtémoc y los demás estén bien?, preguntó, rompiendo el silencio confortable que se había establecido entre ellos. Ahuitzotl removió las brasas con una rama, considerando su respuesta. Cuauhtémoc ha sobrevivido 50 años de persecución. Conoce estas montañas mejor que los lloris sus propias casas. Hizo una pausa. Pero estoy preocupado. Han pasado 5 días sin señales. Los yaquis tenían métodos para comunicarse a distancia. Señales de humo específicas, marcas en los árboles, piedras colocadas de cierta manera. Cada día, Ahuitzotl subía hasta el punto más alto del acantilado, accesible, para buscar alguno de estos mensajes. Hasta ahora, nada. ¿Qué haremos si no vuelven? La voz de Marisol era suave pero directa, enfrentando la posibilidad que ambos temían. Esperaremos hasta que seas lo suficientemente fuerte. Luego nos moveremos hacia el norte, hacia la frontera con los Estados Unidos. Giró el conejo sobre el fuego. Conozco a alguien en Tucson que podría ayudarnos. Marisol asintió, absorbiendo la información. El plan tenía sentido. La frontera estaba a menos de 2 semanas de viaje a pie y Teodoro tendría mucho menos poder en territorio americano. ¿Y tú?, preguntó después de un momento. Tu hogar está aquí, con tu gente. Ahuitzotl la miró directamente, sus ojos reflejando el fuego como ámbar líquido. Mi hogar está donde pueda vivir con honor y libertad. Su mirada se posó brevemente en Nicolás. Los yaquis tienen un dicho. La tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Si no puedo vivir en esta tierra, encontraré otra donde no tenga que agachar la cabeza. Algo en sus palabras, en la manera en que incluía implícitamente a Marisol y Nicolás en su futuro, hizo que ella sintiera un calor que no provenía del fuego. Desde que había huido de la hacienda, su vida había sido una sucesión de miedos y peligros. Pero en ese momento, junto a este hombre que había arriesgado todo por ellos, sintió por primera vez la posibilidad de un mañana distinto. Ahuitzotl, dijo, su voz apenas un susurro. Un sonido agudo interrumpió sus palabras. Ambos se tensaron inmediatamente. Era un silbido lejano, pero con un patrón inconfundible, la señal yaqui para peligro cercano. Ahuitzotl se puso de pie de un salto, tomando su rifle. «Quédate aquí», ordenó, y corrió hacia el túnel por donde habían entrado al valle. Minutos después, regresó, su expresión sombría. Santiago y sus hombres están en el cañón. Han encontrado el cuerpo de Tezca y están rastreando el área. No tardarán en descubrir la entrada al túnel. Marisol palideció, instintivamente estrechando a Nicolás contra su pecho. ¿Cómo nos encontraron? Perros, respondió Ahuitzotl con amargura. Tienen perros rastreadores. El viento sopla hacia el cañón. Habrán captado nuestro olor. La mente de Marisol trabajaba frenéticamente. Hay otra salida de este valle. Ahuitzotl la sintió. Un pasaje en el lado norte. Conduce a una serie de barrancos que eventualmente llegan al río Yaqui. Pero es peligroso, especialmente con un recién nacido. ¿Más peligroso que Santiago y Teodoro? La pregunta era retórica. Ambos conocían la respuesta. Sin perder tiempo comenzaron a recoger lo poco que tenían, una manta, el odre de agua, el resto del conejo asado envuelto en hojas. Ahuitzotl añadió algunas piedras afiladas que podían servir como cuchillos improvisados y un puñado de hierbas medicinales que había recolectado. El pasaje es estrecho al principio, explicó mientras se preparaban. Después se ensancha, pero hay tramos donde el suelo es inestable. Deberás seguir exactamente mis pasos.
Marisol asintió, atando a Nicolás contra su pecho con un rebozo. El pequeño, como sintiendo la gravedad de la situación, permanecía sorprendentemente callado. Estaban a punto de dirigirse hacia el pasaje norte cuando un nuevo sonido cortó el aire. Disparos, seguidos de gritos. No venían del cañón donde habían visto a Santiago, sino de algún lugar más arriba en las montañas. «¿Qué está pasando?», susurró Marisol. Ahuitzotl negó con la cabeza, igualmente confundido. Entonces, desde lo alto del acantilado, vio aparecer varias figuras que comenzaban a descender con agilidad por la pared rocosa. Reconoció inmediatamente a Moctezuma y detrás de él a Cuauhtémoc y otros 3 guerreros yaquis. «¡Son los nuestros!», exclamó, con un alivio que no intentó ocultar. Cuando los yaquis alcanzaron el fondo del valle, Ahuitzotl y Marisol corrieron a su encuentro. Los recién llegados mostraban signos de combate, heridas menores, ropas rasgadas, pero todos en pie y con expresiones victoriosas. «Encontraron a Santiago», informó Cuauhtémoc sin preámbulos. «Lo mantuvimos distraído mientras Yolotli y los demás preparaban una sorpresa en el cañón este». «¿Qué clase de sorpresa?», preguntó Ahuitzotl. La sonrisa de Moctezuma era feroz. «La clase que rueda montaña abajo y aplasta todo a su paso. Un derrumbe». Los yaquis eran expertos en provocarlos en lugares estratégicos, una táctica que habían perfeccionado durante generaciones de resistencia. «¿Santiago?», inquirió Marisol, su voz temblorosa. «Muerto», confirmó Cuauhtémoc. Junto con la mayoría de sus hombres, Teodoro escapó por poco. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Santiago Fuentes había sido un monstruo, responsable de incontables sufrimientos para los yaquis y para Marisol. Sin embargo, su muerte no traía alegría, solo un sombrío alivio. «Teodoro no se rendirá», dijo Marisol finalmente. «Ahora menos que nunca». Cuauhtémoc la miró con intensidad, como evaluándola. «No, no lo hará. Por eso debemos movernos rápido». Se volvió hacia los demás. «Descansaremos aquí esta noche. Al amanecer, partiremos hacia el norte». «¿El refugio principal está comprometido?», preguntó Ahuitzotl. «Completamente. Teodoro trajo soldados federales. Están rastrillando las montañas». Cuauhtémoc hizo una pausa. «El clan se ha dispersado. Algunos van hacia la sierra, otros hacia la costa. Nos reuniremos cuando la tormenta haya pasado». La noticia golpeó a Ahuitzotl como un puñetazo. El clan yaqui, su familia, su mundo, se había fragmentado. Todo lo que conocía estaba cambiando irreversiblemente, y todo por una decisión que había tomado días atrás, cuando encontró a una mujer moribunda en el desierto. Sintió la mano de Marisol en su brazo, un toque ligero pero firme. Al mirarla, vio en sus ojos no culpa ni miedo, sino una determinación que igualaba la suya. «Lo siento», dijo ella en voz baja. «Todo esto es por mi culpa». «No», respondió él con firmeza. «Es por culpa de hombres como Teodoro, que creen que pueden poseer personas como si fueran ganado. Esta guerra comenzó mucho antes de que tú llegaras». Moctezuma, que había estado revisando sus armas, alzó la vista. «Hay rumores», dijo, mirando a Cuauhtémoc como pidiendo permiso para continuar. El líder asintió. «Dicen que Teodoro ha ofrecido una recompensa por la mujer y el niño, 10,000 pesos». Marisol contuvo el aliento. Era una fortuna, suficiente para tentar incluso a los más leales. «Nadie traicionará a los suyos por dinero yori», declaró Ahuitzotl con convicción, pero la duda se instaló en su mente. El hambre y la desesperación podían corromper hasta los corazones más nobles. «No todos son tan fuertes como tú, hermano», respondió Moctezuma con gravedad. «Y no todos ven a la mujer y al niño como los suyos».
El amanecer llegó con una bruma que envolvía las montañas como un manto protector. El grupo, ahora compuesto por Ahuitzotl, Marisol con el pequeño Nicolás, Cuauhtémoc, Moctezuma y los otros 3 guerreros yaquis, Xolotli, Tenoch y Mixtli, se preparaba en silencio para partir. Cada movimiento era medido, cada palabra pronunciada en susurros, como si el mismo aire pudiera traicionarlos. Marisol notó que las interacciones habían cambiado sutilmente desde la llegada de los otros yaquis. Donde antes existía una creciente camaradería, ahora percibía miradas cautelosas, especialmente de Tenoch, un guerrero de rostro adusto y cicatrices que surcaban su pecho como ríos secos. Mientras empacaba las escasas pertenencias que habían acumulado en el refugio de la luna, Ahuitzotl se acercó a ella. «Estaremos bien», murmuró, como si hubiera leído sus pensamientos. «Cuauhtémoc no permitiría que nadie te hiciera daño». «No es por mí por quien temo», respondió ella, ajustando a Nicolás contra su pecho. «¿Has visto cómo mira Tenoch al niño? Como si fuera una serpiente que podría morderlo en cualquier momento». Ahuitzotl siguió su mirada. Tenoch, efectivamente, observaba al bebé con una mezcla de recelo y algo más difícil de descifrar, quizás resentimiento. Tenoch perdió a su esposa e hijo durante una redada en la hacienda de tu esposo, explicó en voz baja. El dolor a veces nubla el juicio. Marisol sintió que su corazón se encogía, otro recordatorio de que, aunque ella no hubiera participado directamente en las crueldades de Teodoro, su asociación con él la marcaba. «¿Cómo puedo hacer que confíen en mí?», preguntó con una vulnerabilidad que raras veces mostraba. Ahuitzotl la miró largamente antes de responder, con tiempo y acciones. Las palabras son aire, los hechos son tierra firme. Cuauhtémoc dio la señal para partir. El plan era seguir el pasaje norte que Ahuitzotl había mencionado, atravesar los barrancos hasta el río Yaqui y luego continuar hacia la frontera, evitando los caminos principales y los asentamientos. El pasaje resultó ser más difícil de lo anticipado. Estrechos en algunos tramos, obligaba a avanzar en fila india, con Xolotli al frente como explorador y Mixtli cerrando la retaguardia. El suelo, efectivamente inestable, cedía ocasionalmente bajo sus pies, provocando pequeños derrumbes que resonaban ominosamente en el espacio confinado. Marisol avanzaba con determinación, a pesar del cansancio que aún pesaba en su cuerpo tras el parto. Ahuitzotl caminaba justo detrás de ella, listo para sujetarla si tropezaba. A veces sus manos rozaban la espalda de Marisol, un toque ligero pero firme que le transmitía seguridad. «Tu mujer es fuerte», comentó Moctezuma a Ahuitzotl cuando se detuvieron brevemente para beber agua. «No es mi mujer», respondió Ahuitzotl automáticamente, aunque sin convicción. Moctezuma esbozó una sonrisa ladeada. «Entonces quizás deberías aclarar eso en tus ojos cada vez que la miras». Ahuitzotl no respondió, pero las palabras de su amigo resonaron en él. ¿Era tan evidente lo que sentía? ¿Y qué sentía exactamente? Admiración, respeto, protección. Y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Tras horas de marcha, el pasaje finalmente se abrió a una serie de barrancos escalonados, cortados por siglos de lluvia en la roca viva. El descenso era peligroso, pero ofrecía puntos de observación privilegiados. «Acamparemos aquí», decidió Cuauhtémoc cuando el sol comenzaba a descender. Tenoch, Mixtli, primera guardia. Mientras los demás preparaban un pequeño campamento en un saliente protegido, Marisol se apartó ligeramente para alimentar a Nicolás. Ahuitzotl, siguiendo un impulso, fue tras ella para asegurarse de que estuviera bien.
La encontró sentada sobre una roca plana, con Nicolás en brazos, contemplando el valle que se extendía abajo. La luz del atardecer bañaba su rostro en tonos dorados, resaltando la curva de su mejilla, la determinación en su mirada. «Es hermoso», dijo ella sin volverse, sabiendo de algún modo que él estaba allí. «Este país, tan salvaje, tan cruel a veces, pero hermoso». Ahuitzotl se sentó a su lado, observando el mismo paisaje. «Mi madre decía que la belleza y el dolor nacen de la misma semilla. No puedes tener uno sin el otro». Marisol reflexionó sobre esas palabras. Cuando vivía en la hacienda, rodeada de lujos, solo veía la belleza superficial. Las joyas, los vestidos, los jardines cuidados. Acarició la mejilla de Nicolás, que se había quedado dormido. «Ahora veo la belleza real. En un amanecer, después de una noche de miedo. En un hijo que respira contra mi pecho. En la mirada de un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por dos desconocidos». Sus ojos se encontraron, y en ese momento las palabras sobraban. Ahuitzotl extendió su mano, rozando con los dedos la mejilla de Marisol, en una caricia tan ligera como el aleteo de una mariposa. Ella cerró los ojos brevemente, inclinándose hacia su toque. «Si sobrevivimos a esto», comenzó él. «Cuando sobrevivamos», corrigió ella. Ahuitzotl sonrió. «Cuando sobrevivamos», concedió. «Quisiera...» Un silbido agudo cortó el aire, la señal de alarma. Ambos se tensaron inmediatamente. «Quédate aquí», ordenó Ahuitzotl, desenfundando su cuchillo y corriendo hacia el campamento. Encontró a Cuauhtémoc y Moctezuma en posición defensiva, rifles apuntando hacia el pasaje por donde habían venido. Xolotli había desaparecido, probablemente enviado a explorar, mientras Mixtli vigilaba el descenso hacia los barrancos. «¿Qué sucede?», preguntó Ahuitzotl. «Tenoch ha visto algo», respondió Cuauhtémoc. «Movimiento en el pasaje. ¿Soldados?». «No estamos seguros». La tensión creció mientras esperaban. Finalmente, Tenoch apareció, corriendo agachado entre las rocas. «Rurales», informó jadeando. «Al menos 10, bien armados. Y Teodoro de la Vega con ellos». Marisol, que se había acercado silenciosamente con Nicolás, contuvo una exclamación. Ahuitzotl la miró con preocupación. «¿Cómo nos encontraron?», preguntó Moctezuma, expresando lo que todos pensaban. «Nadie conoce este pasaje excepto...». Dejó la frase sin terminar, pero la implicación flotó en el aire como humo venenoso. Alguien debía haberlos traicionado. «No es momento para sospechas», cortó Cuauhtémoc. «Debemos movernos». Ahora, rápidamente recogieron el campamento. El plan era descender hacia los barrancos, donde el terreno accidentado y las múltiples bifurcaciones les darían ventaja. Mientras se preparaban para partir, Ahuitzotl notó que Tenoch se acercaba a Marisol con expresión indescifrable. Instintivamente se interpuso entre ellos. «¿No confías en mí, Ahuitzotl?», preguntó Tenoch, su voz un susurro peligroso. «Confío en que todos estamos bajo mucha presión», respondió con diplomacia. Tenoch lo estudió un momento antes de alejarse sin decir más. Ahuitzotl no podía sacudirse la sensación de que algo no encajaba. El descenso comenzó en orden, con Cuauhtémoc liderando y Moctezuma ayudando a Marisol en los tramos más difíciles. Ahuitzotl se mantenía cerca, dividiendo su atención entre vigilar a Tenoch y asegurarse de que Marisol no resbalara. A mitad del descenso, cuando atravesaban un sendero particularmente estrecho con un precipicio a su derecha, escucharon el primer disparo. La bala se incrustó en la roca justo encima de la cabeza de Mixtli.
¡Nos han visto!, gritó Moctezuma. Otro disparo, y luego otro. Los rurales habían tomado posiciones en las alturas y tenían mejor ángulo de tiro. ¡Corran!, ordenó Cuauhtémoc. ¡Hacia los barrancos! El grupo se dispersó, buscando cobertura mientras avanzaban lo más rápido posible por el terreno traicionero. Ahuitzotl tomó a Marisol del brazo, guiándola hacia una grieta entre dos paredes de roca. «Por aquí», indicó. Estaban a punto de alcanzar la relativa seguridad de la grieta cuando Ahuitzotl sintió un empujón violento desde atrás. Perdió el equilibrio y cayó hacia adelante, arrastrando a Marisol consigo. Rodaron por el suelo pedregoso hasta detenerse contra la pared de roca. Al levantar la vista, vio a Tenoch de pie en el sendero, su expresión una máscara de fría determinación. En sus manos, un cuchillo ensangrentado. «Lo siento, hermano», dijo el guerrero. 10,000 pesos alimentarán a muchas familias yaquis. Ahuitzotl sintió entonces un dolor agudo en su costado. Bajó la mirada y vio la mancha roja extendiéndose por su camisa. Tenoch lo había apuñalado durante el empujón. «¡Traidor!», rugió intentando ponerse de pie. Pero Tenoch ya corría de regreso hacia el sendero principal, gritando: «¡Aquí! ¡Los tengo aquí! ¡Ahuitzotl!». El grito angustiado de Marisol resonó entre las rocas mientras intentaba detener la sangre que manaba de la herida del guerrero. Nicolás, asustado por el tumulto, comenzó a llorar contra el pecho de su madre. Marisol lo meció instintivamente sin apartar la mirada de Ahuitzotl, que apretaba los dientes intentando incorporarse. «No es tan grave como parece», jadeó él, aunque el dolor en su rostro desmentía sus palabras. «Debemos movernos antes de que...». Disparos cercanos interrumpieron su frase. Voces de hombres gritando órdenes en español se mezclaban con el eco metálico de armas preparándose. «¿Puedes caminar?», preguntó Marisol, la desesperación tiñendo su voz. «Tendré que hacerlo». Con un esfuerzo sobrehumano, Ahuitzotl se puso de pie, apoyándose contra la pared rocosa. La herida sangraba profusamente, pero había tenido suerte. El cuchillo de Tenoch había resbalado en una costilla, evitando dañar órganos vitales. «Por aquí», susurró, señalando hacia la grieta entre las rocas. «Este barranco lleva a un cauce seco. Si lo seguimos, podríamos alcanzar el río antes que ellos». Avanzaron penosamente por el estrecho pasaje. Ahuitzotl cada vez más pálido pero obstinadamente en pie. Marisol sosteniendo a Nicolás con un brazo y apoyando al guerrero herido con el otro. Los disparos continuaban, pero ahora sonaban más distantes. Parecía que Cuauhtémoc y los demás estaban atrayendo la atención de los rurales en otra dirección. «Están sacrificándose por nosotros», murmuró Marisol. «Cuauhtémoc lo habría planeado así», respondió Ahuitzotl, su respiración cada vez más trabajosa. «Él entiende lo que está en juego». Tras lo que pareció una eternidad, el pasaje se ensanchó, abriéndose a un cauce arenoso donde alguna vez había fluido un río estacional. El sol del mediodía caía implacable sobre ellos sin una sola nube que ofreciera alivio. Ahuitzotl se detuvo, respirando con dificultad. La pérdida de sangre comenzaba a pasarle factura. «Sigue adelante», dijo apoyándose contra una roca. «El río está a unos 3 kilómetros en esa dirección. Si lo sigues hacia el norte, encontrarás un asentamiento minero abandonado. Hay provisiones escondidas allí». Marisol lo miró horrorizada. «No voy a dejarte. Debes hacerlo. Por Nicolás», como respondiendo a su nombre. El bebé gimoteó débilmente, exhausto por el calor y la falta de agua.
Marisol estaba desgarrada entre su deber como madre y lo que su corazón le gritaba. «No puedo, puedes». Ahuitzotl tomó su rostro entre sus manos manchadas de sangre y tierra. «Eres la mujer más fuerte que he conocido, Marisol de la Vega. Has sobrevivido al desierto, al parto, a la traición. Sobrevivirás a esto también». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Marisol. «Ven conmigo, solo un poco más». Ahuitzotl sonrió débilmente, pero antes de que pudiera responder, un disparo resonó demasiado cerca. Una nube de polvo se levantó a pocos metros de ellos. «¡Allí están!», gritó una voz que helaba la sangre de Marisol. Teodoro. Sin tiempo para despedidas, Ahuitzotl empujó a Marisol hacia una formación rocosa. «¡Corre! ¡No mires atrás!». Ella corrió, con el corazón destrozado pero los pies firmes, protegiendo a Nicolás con su cuerpo mientras avanzaba entre las rocas. Escuchó a Ahuitzotl gritar desafiante en yaqui, atrayendo la atención de los perseguidores hacia él. Más disparos, un grito de dolor. Luego silencio. Marisol se obligó a no detenerse, a no mirar atrás. Cada paso la alejaba del hombre que había dado su vida por ellos, pero también acercaba a su hijo a la posibilidad de un futuro. El sol descendía hacia el horizonte cuando finalmente divisó el río Yaqui, una cinta plateada serpenteando entre la vegetación repentinamente más abundante. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, su garganta ardía de sed, pero siguió adelante, impulsada por una determinación que trascendía sus propias fuerzas. Estaba a punto de descender hacia la orilla cuando una figura apareció frente a ella, bloqueando su camino. Teodoro de la Vega, con el rostro enrojecido por el sol y la furia, el rifle apuntando directamente a su pecho. «Marisol», dijo con voz engañosamente suave, «mi esposa fugitiva». Ella se detuvo, estrechando a Nicolás contra sí. No tenía fuerzas para correr más, ni lugar donde esconderse. «Teodoro», respondió con una calma que no sentía. «Has venido muy lejos para recuperar algo que nunca te perteneció». El rostro del hacendado se contorsionó en una mueca de desprecio. «¿Crees que he venido por ti?», escupió al suelo. «Una esposa infiel no vale nada. He venido a borrar la vergüenza, a eliminar la evidencia de tu traición». Su mirada se posó en el bulto que Marisol protegía. «Entrega al bastardo», ordenó extendiendo una mano. «Tu vida a cambio de la suya». Marisol dio un paso atrás, su mente trabajando frenéticamente. «Si le tocas un solo cabello, te juro que...». «¿Qué?», se burló Teodoro. «¿Me matarás? ¿Tú, una mujer sola, sin armas, en medio de la nada? No estás sola». La voz surgió de entre las rocas a espaldas de Teodoro. El hacendado se giró, sorprendido, y se encontró frente a Cuauhtémoc, quien lo apuntaba con un rifle. Junto a él, Moctezuma sostenía a un Tenoch ensangrentado y aterrorizado. «Encontramos a tu informante», dijo Cuauhtémoc con voz grave. «Confesó todo antes de que lo ejecutáramos». «Mentira», escupió Teodoro. «Este traidor sigue vivo, porque su destino no nos corresponde a nosotros». Los ojos del líder yaqui se posaron en Marisol. «Es ella quien debe decidir». Marisol miró a Tenoch, cuyo rostro mostraba un miedo animal. El hombre que había traicionado a Ahuitzotl, que había vendido sus vidas por dinero. «¿Dónde está Ahuitzotl?», preguntó con voz temblorosa. La expresión de Cuauhtémoc se suavizó ligeramente. «Vivo, apenas. Yolotli lo está atendiendo». Un sollozo de alivio escapó de los labios de Marisol. No todo estaba perdido. Teodoro, comprendiendo que estaba superado, intentó un último movimiento desesperado. Giró su rifle hacia Marisol nuevamente.
Si yo no puedo tenerla, nadie... No terminó la frase. El disparo de Cuauhtémoc fue certero, alcanzando al hacendado en el pecho. Teodoro cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, antes de desplomarse finalmente sobre la tierra que tanto había reclamado como suya. El silencio que siguió fue roto solo por el suave murmullo del río y el llanto de Nicolás. 2 semanas después, bajo un cielo estrellado de Arizona, Marisol contemplaba la frontera que separaba 2 naciones. A su lado, Ahuitzotl, aún débil pero recuperándose, sostenía en brazos a Nicolás, que dormía apaciblemente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó ella, mirando hacia el puesto fronterizo donde Cuauhtémoc conversaba con un hombre de aspecto oficial. Cruzar significa dejar atrás todo lo que conoces. Ahuitzotl observó el rostro del niño, tan parecido al de su madre. Lo que conozco está aquí, respondió simplemente. Mi hogar es donde ustedes estén. Marisol entrelazó sus dedos con los de él, un gesto tan íntimo como definitivo. ¿Qué será de nosotros al otro lado? No lo sé. Ahuitzotl sonrió, una sonrisa que raramente mostraba, pero que transformaba su rostro. Pero lo descubriremos juntos. Cuauhtémoc regresó con documentos en la mano. Está hecho, anunció. Mi contacto en Tucson les ha conseguido nuevas identidades. Serán Martín y Elena Sandoval, con su hijo Nicolás. Marisol tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Cómo podré agradecerte todo lo que has hecho? El viejo líder yaqui miró al niño dormido. Viviendo, enseñándole a ese pequeño la verdad sobre su origen, sobre su sangre mezclada. Algún día, quizás, él pueda tender puentes donde nosotros solo vimos abismos. Se despidieron al amanecer. Cuauhtémoc y Moctezuma regresarían a las montañas, a reagrupar a los dispersos, a continuar la eterna resistencia. Mientras cruzaban la línea invisible que marcaba el inicio de una nueva vida, Marisol miró hacia atrás una última vez. El desierto se extendía, vasto e implacable, el mismo que había estado a punto de arrebatarle la vida y que, paradójicamente, le había dado una nueva. El desierto promete solo una cosa, murmuró Ahuitzotl, leyendo sus pensamientos. Que nada permanece igual, ni la tierra, ni el viento, ni nosotros. Marisol asintió, mirando hacia el futuro que se abría ante ellos, y es una promesa que pienso cumplir.